Bienvenidos. Hoy queremos meditar un poco con el Evangelio de ese domingo. En ese texto, Mateo nos habla de 3 parábolas de Jesús con las que se quiere explicar un poco mejor qué es el reino de Dios, dando algunas características de este reino. Y es algo muy simple, son ejemplos sacados de la vida cotidiana de las personas que estaban escuchando a Jesús en ese momento. Algo simple que puede ser alcanzado por todos. Y esa es la primera característica. Lo simple a veces pensamos que sea demasiado fácil, demasiado dado por hecho, en cambio no es así. El reino de Dios se comunica en la sencillez. La primera parábola habla de el trigo y la cizaña. Un hombre que siembra trigo y que pues durante la noche un enemigo pasa y siembra la cizaña, y la duda de los servidores. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que separar el trigo de la cizaña? Y la respuesta es muy sorprendente, porque todos nos esperaríamos que pues la respuesta sería que sí, ¿no? En cambio, el dueño del campo dice: déjenlo crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Esto me hace pensar a que muchas veces en nuestro corazón encontramos el buen trigo, encontramos el deseo de Dios, el deseo de bien, el deseo de amar, de servir, de entregarnos, pero también encontramos cizaña y no sabemos cómo apareció por ahí. Celos, envidias, egoísmos, quizás nuestras heridas, nuestros miedos también. Y la primera tentación es querer separar definitivamente, o sea, hacer un juicio definitivo. Y esta palabra de hoy nos invita a renunciar a la pretensión de tener un juicio definitivo sobre nosotros y sobre los demás. No nos toca a nosotros juzgar. Sí tenemos que reconocer lo que es trigo, lo que es cizaña en nuestro corazón, pero creo que esta parábola también nos invita a trabajar sobre todo el buen trigo, a hacer crecer el bien en nosotros, antes que quejarnos, lamentarnos o solo condenar el mal, que sí lo hay, efectivamente lo hay, pero concentrarnos en el bien. Hace años recuerdo un hermano que siempre se quejaba cuando en las catequesis de bautizo solo se insistía en el pecado original. Él decía, pero existe también la bondad original. Muchas veces también nosotros corremos este riesgo, vemos enseguida lo malo. Creo que este domingo la palabra nos invita a saber reconocer el bien que hay en nosotros y alrededor nuestro. Y ese es un primer signo del reino. Luego hay 2 imágenes más, el grano de mostaza y la levadura. Una imagen sacada de la realidad de las actividades más comunes para los hombres y otra de las actividades más comunes para las mujeres en el tiempo de Jesús. Lo sorprendente es que Jesús conozca tanto las unas como las otras, sabe qué cantidad de levadura se echa para amasar el pan, y que incluye a las mujeres también en esta ejemplificación para decir que nadie está excluido del reino de Dios. Y eso es algo que después de 2000 años sigue siendo muy urgente, muy importante. De esas 2 imágenes, el grano de mostaza y la levadura, rescato una característica común. Ambas son realidades muy pequeñas que actúan en lo escondido y actúan en procesos lentos. No sé si a veces les pasa a ustedes, a mí me pasa que me espero el reino de Dios como algo sorprendente, algo rápido y algo que transforma todo. Bueno, eso significa que hemos visto demasiadas películas, porque el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios pasa en la pequeñez, en lo sencillo y muchas veces en lo escondido también. Así como la levadura, que yo la pongo en la masa y al final yo ya no sé dónde está, pero sé que sí ha estado obrando y produciendo un efecto para que efectivamente resulte el pan. Así que la invitación de hoy es que nos volvamos levadura, que nos volvamos capaces de entrar en la realidad y transformarla desde adentro. Así como lo hace el reino de Dios, reconocer dónde hay presencia del reino en nuestro corazón, en nuestra vida, en la vida de las personas que nos rodean, en nuestra iglesia, y renunciando a juzgar, renunciando a quejarnos y a ver lo malo, sino trabajando para hacer crecer el bien.